Mis hermanos, les invito en este momento a abrir sus Biblias y vamos a hacerlo en el texto que se encuentra en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Vamos a leer la palabra de Dios, libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde leemos la palabra de Dios que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a dar lectura una vez más a este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tu gracia sea con nosotros en este momento. Guíanos, Señor, en la reflexión, en la meditación y en la proclamación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Las perturbadoras imágenes que le han dado la vuelta al mundo de un policía sosteniendo su rodilla, poniendo su rodilla sobre el cuello de un hombre negro, han generado sin duda ninguna un gran movimiento en esta nación en pro de la eliminación de la discriminación racial. Se ha dicho que las marchas que se han efectuado en prácticamente todos los Estados Unidos han sido las más grandes desde la época de la lucha por los derechos civiles encabezada por Martin Luther King. Y estos eventos, esta situación de indiscutible discriminación racial que hay en esta nación, reconocida incluso por el secretario de Defensa de esta nación, quien dijo recientemente en una conferencia de prensa que sí, en este país hay racismo y que hay que confrontarlo, enfrentarlo y solucionarlo. Esta situación lo que ha puesto de relieve es la crisis por la cual pasa este país. Una crisis que en el aspecto que tiene que ver con la discriminación racial viene desde muy lejos, virtualmente desde la fundación de esta nación, en donde la práctica de la esclavitud era parte integral del desarrollo de este país durante por lo menos 2 siglos. Una crisis de discriminación que llevó a que en los siguientes 100 años, cuando fue abolida la esclavitud, se practicara ese odioso instrumento que es la segregación racial. Una crisis que sin duda ninguna ha dejado su secuela en no solamente el prejuicio, sino en actos concretos y específicos de discriminación. Esa es la realidad histórica que no puede ser negada por nadie. Pero esta crisis, o los síntomas de esta crisis expresadas en esta situación de discriminación racial, no son la única expresión de lo que yo entiendo que es una crisis moral
en este país. Junto con esta situación penosa y terrible de indiscutible violación de la palabra y los derechos humanos, la palabra de Dios y los derechos humanos, está también la distorsión de la familia a través de la introducción de prácticas que se oponen claramente a los principios de la palabra de Dios y que deterioran el concepto de familia tan esencial para la vida de una nación. Y me estoy refiriendo a la introducción de la idea de los llamados matrimonios de personas entre los mismos sexos. Una crisis moral que se expresa además en la devaluación de la vida a través de la práctica del aborto, que resulta terrible y penoso reconocer en estos tiempos la enorme cantidad de prácticas abortivas que se han llevado a cabo en este país. Una crisis moral que en sentido general ha desorientado a la nación y la aleja cada vez más de los principios, propósitos y llamados de la palabra de Dios. Creo que es hora de que haya una renovación en este país, pero una renovación que no solamente comience con el cambio de leyes como efectivamente debe ser, sino que comience también con la renovación de la familia, de cada familia, con la renovación de cada persona, porque la renovación que esta nación necesita y la renovación que este mundo requiere en esta hora de crisis nacional y de crisis mundial, tiene que empezar en el corazón y en la vida de cada persona. Por eso, la lectura que hemos mirado y que hemos visto en esta mañana, en esta ocasión, contiene efectivamente los elementos fundamentales para esa renovación. La Escritura nos habla históricamente del momento en que Salomón había inaugurado el templo que había construido para el Señor. Después de su oración y después de toda esta celebración que se realiza con el pueblo, de esta fiesta de dedicación del templo de Salomón, Dios se le aparece al rey y en el verso número 12 de la Escritura dice la Biblia que Dios le dice a Salomón: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si la enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estas palabras que históricamente fueron dirigidas al pueblo de Israel como pueblo de Dios, contienen sin lugar a dudas los principios básicos, los elementos básicos para una verdadera renovación, para la renovación de la sociedad, la renovación de la familia, para la renovación de las vidas individuales de los hombres y mujeres que quieran escuchar el llamado de Dios. Por eso, en esta mañana yo quiero invitarles a que consideremos lo que dice este pasaje, para que veamos cuál es el proceso que nosotros podemos y debemos de seguir hacia la renovación. Si leemos atentamente el pasaje,
veremos que el primer elemento que aparece en el texto, el primer elemento que habla este pasaje acerca de la renovación o hacia el proceso de la renovación, es la humillación. Noten que el pasaje dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El término humillación que aparece en este texto es justamente el término que en otras ocasiones en la Biblia se traduce como inclinarse, como doblar la rodilla. Si nosotros leemos este capítulo completo, veremos que, por ejemplo, en el capítulo 7, un poquito antes de este pasaje, dice que cuando los hijos de Israel, versículo 3, cuando los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En otras palabras, mis hermanos, la humillación de que habla este pasaje implica, en el sentido físico del término, una inclinación, una posternación o postración delante del Señor. Pero en términos generales, la implicación del pasaje lo que quiere decir es que nosotros debemos humillarnos delante de Dios en el sentido de que inclinemos no solamente nuestras rodillas o nuestros cuerpos delante de Dios, de que inclinemos nuestros corazones delante del Señor. La humillación delante de Dios implica que nosotros reconocemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la exaltitud de Dios, la gloria de Dios, y al mismo tiempo reconocemos nuestra propia bajeza en términos humanos. Cuando nosotros miramos la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la perfección de Dios, cuando nosotros miramos quién es Dios y su gloria se refleja en nosotros, entonces podemos ver quiénes somos nosotros y podemos reconocer que no somos dignos de estar en la presencia del Señor. Cuando el profeta Isaías estuvo en este mismo templo, en el templo edificado por Salomón años después, y estuvo en comunión con Dios y vio la gloria de Dios, cuando escuchó a los serafines cantar: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos, se pudo ver a sí mismo ante la santidad y la gloria de Dios, y reconoció el profeta su propia indignidad delante del Señor, y dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Señor. Es que cuando nosotros percibimos o entendemos o comprendemos la gloria de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, no podemos acercarnos delante de Él como si Dios fuera un hijo de vecino. Tenemos que entender su grandeza y, en el contexto de ese entendimiento, entender nuestra propia bajeza y, por lo tanto, doblegar nuestros corazones delante del Señor. Humillar nuestros corazones. La humillación a la cual se refiere este pasaje, además, es el reconocimiento de nuestra propia necesidad espiritual delante de Dios. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús habla de aquellos
a quienes Dios considera verdaderamente felices, verdaderamente bienaventurados. Y dice, capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta expresión quiere decir, como otras versiones de la Biblia lo traducen, felices o dichosos, escúchame, aquellos que reconocen su necesidad espiritual. La humillación de que habla este pasaje es el reconocimiento de nuestra propia necesidad, de nuestra propia condición espiritual, del hecho de que no somos dignos de estar delante de Dios, de que somos indignos en nuestra condición pecaminosa. Aquel que no reconoce su necesidad espiritual no puede ser perdonado, ni salvado, ni renovado, ni cambiado. Es menester que nosotros nos inclinemos, nos humillemos delante del Señor y reconozcamos nuestra propia necesidad espiritual. Cuanto menos reconozcamos nuestra necesidad espiritual, más lejos estamos de Dios. En el Manual Teológico del Antiguo Testamento, un texto que es considerado y consultado en la preparación de este mensaje, se dice al hablar de este versículo: cuando una nación, escucha lo que dice, cuando una nación o un individuo es arrogante y autosuficiente, Dios no puede hacer nada por ellos. Este es un manual escrito en los años 50. Voy a leer de nuevo. Cuando una nación o un individuo es arrogante y autosuficiente, Dios no puede hacer nada por ellos. Así que, mis hermanos, el primer elemento que nosotros debemos considerar, y la primera cosa que debe haber en nuestra vida, es un espíritu de humillación delante de Dios, que reconoce la necesidad espiritual. Ese es el primer paso, es el primer elemento, es el primer ingrediente para que haya una renovación en tu vida, en la vida de cada nosotros, en la sociedad, en el país, en la nación, en el mundo. La renovación que requiere esta nación y este mundo y esta sociedad, y tú como individuo y tu familia y cada uno de nosotros, comienza por el acto de humillarnos delante del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15 de su libro, hablando el Señor, dice: porque así dijo, escúchame, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habito en la altura y con aquel que es humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Se requiere de la humillación delante del Señor. Se requiere de la humillación delante de Dios, de la percepción de nuestra propia necesidad. Y hay personas y hay individuos que nunca sienten necesidad espiritual, que nunca perciben su propia condición y su propia necesidad. Y yo creo que eso es una verdadera tragedia, porque el camino de la renovación, de la salvación, está pavimentado por el acto de la humillación delante de Dios. Que Dios te conceda, me conceda, nos conceda un espíritu de humillación delante de Él, para que Él pueda renovar nuestros corazones. Así que el primer elemento, la primera cosa que aparece en ese proceso de renovación es la humillación.
La segunda cosa que aparece en el pasaje, que forma parte del proceso de la humillación, de los principios que Dios provee en este pasaje para el proceso de la humillación, es de la renovación, perdón, es la oración. Primero es la humillación y el segundo es la oración. Ahora escuche lo que dice el pasaje. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, atención, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que el segundo elemento, mis hermanos y amigos, en el proceso de la renovación, es la oración. Ahora es preciso que entendamos bien lo que dice y lo que quiere decir el pasaje. Porque usted dirá, pero qué bien, si yo oro todos los días. Pero qué bueno, mira, el proceso de renovación comienza con la humillación y sigue con la oración. Mira qué bien, si yo acabo de participar en la noche de oración de la iglesia en esta semana, este viernes, o yo participo los sábados en la oración de la iglesia, qué bien. Es decir, aquí no está hablando, hermanos, de la oración, del acto de orar como algo que nosotros hacemos de costumbre, como algo con lo cual nosotros cumplimos, entre comillas, con Dios. Aquí no está hablando de una especie de rezo. Aquí no está hablando de una especie de repetición de actos de culto. Aquí no está hablando de una especie de cumplir con Dios haciendo mi devocional. Aquí está hablando de otra cosa. Porque noten que este término orar, pasaje verso 14, está vinculado con el otro término buscar mi rostro. Es decir, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Es decir, aquí está hablando, mis hermanos, escúchame, de una oración de búsqueda de Dios. Es la oración que busca al Señor. Es la oración que busca el favor de Dios. Es la oración que busca la gracia de Dios. Es la oración que busca la presencia de Dios. Es la oración que busca el favor de Dios, la salvación de Dios. Es la oración que busca la ayuda, la misericordia de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios. No es una oración para cumplir con Dios. No es una oración como un acto superficial de culto. No es una oración como una cosa con la cual yo cumplo habitualmente con Dios. Es una oración que busca afanosamente la presencia, la gracia, la ayuda del Señor. Y ese término que aparece acá, buscar en mi rostro, contiene la implicación, escúchame, la implicación de una búsqueda afanosa de Dios. Usualmente utilizamos la palabra afán para vincularlo, relacionarlo con la actitud que tenemos de búsqueda del pan diario, de la comida, del dinero, de las cosas materiales. Y la Biblia nos advierte contra el afán y la ansiedad. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, Jesús habla de eso. Pero este afán es diferente. Es una búsqueda afanosa, es una preocupación, es un deseo creciente de buscar a Dios, hermanos, amigos. Es decir, para que Dios realice, para que el Señor haga una renovación en nuestros corazones, una renovación en nuestras vidas,
que pueda reflejarse en nuestra familia, una renovación en la familia, en nuestra familia, una renovación en la sociedad, en nuestro vecindario, en este mundo, para que Dios haga una renovación en nuestras vidas, para que traiga un cambio, un avivamiento real en las vidas nuestras. Se requiere que nosotros nos humillemos delante del Señor, como aquel publicano se humilló delante de Dios, reconociéndose a sí mismo pecador, pero que al mismo tiempo busquemos el Señor, el rostro del Señor, la presencia del Señor, para que Él obre en nuestras vidas y haga los cambios que requiera nuestro corazón y nuestra experiencia. La palabra de Dios dice, y lea conmigo, 2 Corintios capítulo 3, en el verso número 18, dice la Biblia: por tanto, nosotros, mirando, escuche bien, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, cuando nosotros buscamos afanosamente, sinceramente, persistentemente al Señor, cuando nosotros como Jacob nos abrazamos al ángel del Señor y le decimos: Señor, no te voy a dejar, no te voy a soltar si no me bendices. Cuando nosotros nos aferramos a Dios en una búsqueda sincera de Él como nuestra única esperanza de transformación, de vida, de renovación, hasta que no hacemos eso, no podemos ser transformados ni cambiados, porque es cuando buscamos su presencia, su rostro, cuando lo buscamos a Él con sinceridad. Y note que este pasaje dice: a cara descubierta, o sea, sin máscaras, sin fingimientos, sin poses religiosas, con un corazón sincero de buscar, de conocer a Dios y de que ese Dios nos transforme, como dice el pasaje. Hasta que no hacemos eso, no puede haber una verdadera renovación en nuestras vidas y en nuestros corazones. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 10, en el versículo 22 de su libro: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Necesitamos oración, pero una oración no como un acto formal, no como el cumplimiento de un deber religioso. Y qué bueno que podamos buscar a Dios juntos como iglesia cuando nos juntamos en los cultos de oración de los sábados o de los cultos de oración de los viernes por la noche, primer viernes de cada mes. Qué bueno que podemos hacer eso. Pero aquí no está hablando de un acto sistemático, regular, si bien estos elementos son necesarios en la vida de la iglesia. Está hablando de una búsqueda personal de Dios, de una búsqueda sincera de Dios, en donde cada uno de nosotros como individuos nos vemos en esa necesidad espiritual y reconocemos que nuestra única esperanza de transformación, de santificación, de renovación, de salvación, se encuentra en el Señor. Oh sí, mis hermanos, necesitamos una renovación. Esta sociedad necesita una renovación, y esa renovación pasa por el acto de buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, humillarnos delante del Señor como sociedad, pero hacerlo como individuos, cada uno de nosotros, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Encontraremos el camino
de la renovación, de la salvación, de la transformación de que habla este pasaje que acabamos de leer. Así que, mis hermanos, el primer elemento que aparece en el pasaje, que tiene que ver con la renovación espiritual, es la humillación. El segundo elemento que aparece en el pasaje es la oración que busca a Dios, No solamente la oración que le pide a Dios favores, no solamente la oración que pide a Dios que supla esta o aquella necesidad, como es legítimo que hagamos, pero esa oración que se enfoca en el Señor, en buscar el rostro de Dios, buscar el poder de Dios para vivir vidas que realmente le agraden. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice la Biblia: buscad a Jehová y su poder. Y escuche lo que dice: buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro continuamente. Oh, mi hermano, mi hermana, necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos orar a Dios, pero una oración sincera, continua, como dice el pasaje, que busca el rostro de Dios, o sea, el favor de Dios, la presencia de Dios, la comunión real y verdadera con Dios, esa comunión que puede transformar nuestras vidas y cambiar nuestros corazones. Así que en el día de hoy, piensa en esto, piensa en este llamado que Dios te hace, piensa en estas herramientas que Dios nos provee y toma la decisión de clamar a Él para que el Señor te dé un corazón humilde, un corazón deseoso de Él, de buscarlo a Él, para que Dios pueda hacer su obra de renovación en tu vida. Pero, mis hermanos, si seguimos leyendo el pasaje, y les invito a continuar leyendo el texto, nos damos cuenta que además de la humillación y la oración, el próximo elemento que se menciona en el texto para la renovación es la conversión. Conversión. Dice el texto: y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. La conversión, hermanos, la conversión de que habla el pasaje es una vuelta, es un cambio, es un retorno. El término conversión o convertirse en este pasaje, como en todos los demás pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es volvernos de nuestros pecados, nuestros malos caminos, y volvernos hacia Dios, que es aquel que puede obrar salvación y renovación en nuestras vidas. La palabra de Dios exhorta a los hombres a volverse una y otra vez. La palabra de Dios menciona la necesidad de la conversión. Jeremías dice, capítulo 3, versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y en el libro del profeta Joel, la palabra de Dios señala en el capítulo 2, en el verso 12 y 13, dice la Escritura:
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es interesante que tanto la exhortación que aparece en el capítulo 7 de Crónicas, como el llamado que aparece en el libro de Jeremías y en el libro de Joel y en otros libros del Antiguo Testamento, están dirigidas al pueblo de Dios. O sea, este llamado no está dirigido en primer lugar a los paganos, a los pueblos paganos, o sea, los pueblos idólatras que no conocían al Señor. Está dirigido al propio pueblo de Israel. En un momento en que el pueblo le había dado la espalda a Dios, en un momento en que el pueblo se había apartado de las sendas del Señor, el Señor le dice, vuélvanse a mí, conviértanse a mí, regresen por sus pasos delante de mí. Y ese es el llamado de Dios, ese es el requisito, el requerimiento del Señor. Lo que este pasaje dice es que nosotros debemos asumir, escúchame, nuestros propios pecados. Debemos asumir responsablemente. Debemos asumir la responsabilidad de nuestros propios pecados delante de Dios. Debemos estar dispuestos a admitirlos, a confesarlos y a volvernos y a apartarnos delante del Señor. Por supuesto, este llamado a la conversión es un llamado universal, es un llamado a todos los hombres. A usted que todavía no conoce a Jesucristo, este es el comienzo de la salvación. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que usted pueda experimentar la salvación necesita convertirse. Y la conversión de que habla el pasaje es ese proceso de arrepentirse de sus pecados, de confesarlos a Dios, de admitirlos delante de Dios y de volverse hacia el Señor. Pero este llamado, escúchame, hermano, no solo se dirige a aquellos que no conocen a Cristo. Este llamado se dirige a todos, a los creyentes por igual, a las personas que están a menudo involucradas en la iglesia, o a las personas que asisten a los cultos de la iglesia, algunos que ya son miembros, otros que no lo son todavía, pero que saben que necesitan un cambio de rumbo en sus vidas, una transformación, un cambiar de ruta. Recuerden el pasaje de Isaías 55 que leíamos la semana pasada, deje el impío su camino, que significa forma de vivir, y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, la conversión implica un cambio respecto a nuestra vida, un cambio que nos permite reconocer la gravedad del pecado, un cambio que nos permite admitir nuestra propia condición pecaminosa y al mismo tiempo implica no solamente el entendimiento mental y emocional de nuestra propia pecaminosidad, sino la disposición de hacer un cambio de ruta, un giro en otra dirección para encontrarnos con el Señor. Recuerden, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 reiteradamente el Señor le dice a las iglesias, arrepiéntanse. Ese llamado está dirigido a la propia comunidad de creyentes, a la iglesia. Arrepiéntanse. Entonces nosotros
los creyentes en Cristo tenemos que examinar nuestra vida delante de Dios y ver cuál es nuestra condición delante del Señor. O usted que simpatiza con el Evangelio, o usted que ha conocido el Evangelio por muchos años, pero que ahora no está viviendo en el camino de Dios, necesita un cambio de rumbo para que Dios renueve su vida. Y cada uno de nosotros requiere de ese examen personal y decir con el salmista en el Salmo 51, decir, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, lávame de mis rebeliones. El salmista allí reconoce y admite su propia rebelión. Oh, qué necesidad tenemos nosotros, usted y yo y cada uno de nosotros, de asumir nuestra propia responsabilidad, no de olvidar el pecado que hacemos. Y no estoy hablando aquí solamente de la inmoralidad sexual, no estoy hablando aquí solamente de la búsqueda de la idolatría o del paganismo o de la hechicería o el espiritismo. Estoy hablando de tantas otras cosas, del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, de la mentira, de la envidia, de la hipocresía, de los pleitos, de la ira, de los conflictos, del adulterio, que no solamente se produce con los actos físicos, con el acostarse con un hombre o mujer que no es tu esposo, que puede producirse en el corazón, en la vista, en la mirada. O cuánto necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad y asumir nuestra propia responsabilidad de ello. No echarle la culpa a los demás, no minimizarlo, porque hay quienes minimizan su propio pecado, lo reducen, le quitan importancia. Dios no le quita importancia en la Biblia al pecado, a nuestro pecado. No se la quite usted tampoco. Escuche el llamado de Dios a la conversión. Sea usted alguien que todavía no conoce a Cristo, o sea usted alguien que está en la iglesia, escuche el llamado a la conversión, a un cambio de mente y un cambio de corazón, un cambio de dirección para encontrarse con el Señor. Pero este pasaje no concluye aquí. Este pasaje contiene otros elementos en el proceso de la renovación. Y menciona aquí la humillación, y menciona aquí la oración, y menciona la conversión, pero también menciona el perdón. Ahora, los últimos dos elementos que están aquí en el pasaje tienen que ver con lo que Dios hace en ese proceso de renovación. Los primeros tres elementos tienen que ver con lo que hacemos nosotros. Pero lo que se menciona en los últimos detalles del pasaje, los últimos dos elementos, tiene que ver con lo que Dios hace. El otro elemento es entonces el perdón. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Perdonar los pecados es el acto de Dios. Aquí no está hablando el pasaje de el perdón que nosotros podemos otorgarle a alguien que nos ofende. Aquí está hablando del perdón que Dios nos otorga a nosotros, que ofendemos a Dios. Y recuerde que al repetir el Padre Nuestro, ya hemos mencionado eso otras veces, al repetir el Padre Nuestro estamos tácitamente admitiendo que nosotros ofendemos a Dios, que pecamos contra Dios, y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas o nuestros pecados. Y esto es lo que dice la palabra de Dios que Él va a hacer. Perdonar nuestros pecados y perdonaré sus pecados.
tus pecados y los míos, los pecados de cada uno de nosotros, serán perdonados por el Dios de gracia y de amor, que continuamente en la palabra de Él nos llama al arrepentimiento, pero que juntamente con ese llamado nos hace la oferta de gracia del perdón. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Después del llamado a lavar, a limpiar los corazones, a quitar la iniquidad, dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el texto que leímos hace un momento del profeta Joel, allí donde se llama al pueblo al arrepentimiento, también se ofrece el perdón de Dios. Porque misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, y se conduele de el castigo. En una hermosa expresión de lo que significa el perdón de Dios para el pecador. La Escritura Sagrada, en ese precioso libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, en el verso 18, dice la Biblia: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escuche lo que dice ahora: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. O sí, dice la Biblia, que Dios va a enterrar nuestras iniquidades. Las va a enterrar y no las va a desenterrar más. Las va a lanzar en lo profundo del mar, allá donde nadie pueda encontrarla. Ese es el perdón que Dios nos ofrece, un perdón completo, definitivo y total. Un perdón que nos llega a través de la gloriosa, poderosa obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, en la Escritura Sagrada del Nuevo Testamento, la palabra de Dios declara en el capítulo 1 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted cierra su corazón a la confesión y si cierra su corazón al arrepentimiento, no hay verdad en usted, ni hay oportunidad para usted. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice el Señor, y eso es lo que el Señor hará: perdonar, limpiar, borrar, quitar, enterrar, sumergir, lanzar lejos nuestras iniquidades, porque Él es el Dios de amor y de gracia. La renovación comienza en el corazón nuestro, cuando después de arrepentirnos delante de Dios de nuestros pecados, el Señor borra nuestras iniquidades, quita nuestros pecados. El Señor limpia y lava, como cuando usted lava una ropa que se ha ensuciado, le quita el sucio y restaura su belleza. Asimismo, el Señor nos viste de vestiduras blancas, tal como dice Apocalipsis. Y esas vestiduras significan la justicia que se nos imparte y el perdón y la santificación que ocurre en nuestras vidas.
O sí, la renovación requiere de la conversión, pero esa renovación principia cuando Dios perdona nuestros pecados. O sí, acércate a Dios, amigo, acércate a Dios, tú que estás en la iglesia, tú que participas de la vida de la iglesia, tú que eres miembro de la iglesia, acércate a Dios, reconoce tu necesidad. Y Dios perdonará tus pecados de una vez y para siempre, y lo perdonará tantas veces delante de Él como tantas veces sinceramente te arrepientas y busques su presencia. No desoigas la voz de Dios en este día. No pases por alto el llamamiento que Dios te hace a tu vida y a tu corazón. No por casualidad estás sentado, sentada en ese lugar, en esa sala, escuchando este mensaje. No por casualidad. Tú estás oyendo la palabra de Dios. La estás oyendo porque Dios te está haciendo un llamado en esta hora. Un llamado hacia la reconciliación, la renovación de tu vida, la salvación de tus pecados. Por último, mis hermanos, el último elemento de este pasaje es el elemento de la sanación. El texto dice, y sanaré sus pecados. Y esta palabra sanar es traducida en la Biblia de muchas maneras. Es traducida reparar, es traducida como curar, es traducida como restaurar. Dios promete sanar tu corazón, ese corazón enfermo por el pecado, ese corazón afectado por la iniquidad, porque la peor de las enfermedades es el pecado en el corazón humano, ese virus pernicioso que permanece en el corazón y que ciertamente es mortal, puede ser sanado por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Jesús ha dicho, Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 12. Los sanos, escucha, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres un justo en tu propia opinión, si te crees justo en tu propia opinión, Dios no ha venido a salvarte a ti, te vas a quedar perdido. Pero si tú te das cuenta de tu propia enfermedad espiritual, de tu propia necesidad, entonces Cristo ha venido a sanarte a ti. Él puede sanar tu corazón quebrantado. Él puede sanar las heridas de tu pasado. Él puede restaurar la vida tuya. Él puede restaurar incluso tus relaciones rotas con otras personas. Él puede restaurar tu corazón y tu vida. Él puede restaurar tu familia quebrada. Él puede reparar lo que ha sido dañado en la vida de tus semejantes a consecuencia de tu propio pecado. Él puede restaurar tu propia familia que tal vez ha sido afectada por tus actos. Él puede reparar, renovar, restaurar, sanar, curar la herida de tu alma, la herida, la llaga de tu corazón. Él puede hacerlo porque su palabra dice que Él ha venido para hacerlo. Su palabra dice, Él sana, dice el Salmo 147, a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesucristo quiere vendar tus heridas, hermano, hermana. Él quiere sanar tu corazón. Jesús dice, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los que están con un corazón roto, con una vida quebrantada, con una existencia dolida. El Señor ha venido a curarte y Él puede curar tus heridas, sanar tus llagas, restaurar lo que se ha destruido, reparar lo que se ha dañado. El Señor lo puede hacer y lo quiere hacer. Él es especialista en hacerlo, porque su palabra dice que Él ha venido a eso. O sí,
Él quiere sanar. La restauración, la renovación de nuestras vidas será realizada cuando el Señor sane nuestros corazones y nuestras vidas y nuestras familias a través de la gracia de Dios, a través del arrepentimiento, del perdón, de esa renovación que en su gracia y en su misericordia el Señor nos ofrece en su palabra. Sí, mis hermanos. Sí, mis hermanos. Estamos viviendo una crisis nacional. Una crisis que quisiéramos ver resuelta en términos de leyes justas y tratamientos equitativos para todos, para todas las personas. Una crisis que debería de llevar a una revalorización y restauración de la familia y a una revalorización de la vida también. Pero esa crisis tendrá solución cuando cada uno de nosotros busque a Dios, se humille delante de Dios. Desde el presidente de esta nación hasta el último miembro de esta sociedad necesita buscar a Dios. Usted y yo necesitamos humillarnos delante de Dios. La arrogancia no conduce a nada bueno. El orgullo que no reconoce la necesidad no es el camino de la solución. Humillémonos, cada uno de nosotros, usted, yo. Cada uno, humíllate delante de Dios. Busca su rostro, arrepiéntete, apártate del mal camino. Y sí, verás que el Señor perdona tus pecados, sana tu corazón, tu herida, cura tu vida y renueva tu alma. Él lo hará, porque Él es especialista en reparar y en salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, sanar lo que se había perdido, que somos tú y yo. Que Dios te bendiga y que recibas hoy la gracia de Dios como un espíritu arrepentido y lleno de fe. Oremos al Señor.